Bienvenidos estudiantes al curso de técnica de comunicación del segundo semestre. Quien les habla es la instructora Melcy Hernández Torrejón de la Escuela de Administración de Empresa de Senati. En esta oportunidad vamos a compartir un tema muy importante que tiene que ver mucho con nuestro perfil tanto académico como profesional, que es el poder elaborar un discurso, una experiencia que siempre vamos a tener la oportunidad de poder compartir con un público oyente. Para ello, tendríamos que indicar que el discurso es una exposición y transmisión de ideas sostenidas por un orador. ¿Cuál es el objetivo de esta videolección? Bueno, el objetivo es que al terminar esta lección, cada uno de nosotros tengamos la capacidad de poder estructurar un discurso en base a ideas sustentadas ante una postura del orador ante un público oyente. Por eso es importante reconocer, en primer lugar, qué es un discurso, cuáles son sus características, por qué es importante saber elaborar un discurso, cuál es su estructura. En primer lugar, podríamos decir que para elaborar un discurso, lo primero que tendríamos nosotros que tener en cuenta es el tema. Nadie puede disertar, comunicar un enunciado si no tiene la información adecuada o los argumentos adecuados para poderlo exponer. Por lo tanto, ¿qué es un discurso? El discurso no es nada más que una disertación que podemos hacer de manera informal o formal ante un público oyente. Que este público puede ser un grupo pequeño o en todo caso un grupo muy numeroso. Pero ¿cuál es la característica principal? El orador se tiene que preparar. ¿Por qué es importante poder elaborar un discurso y poderlo compartir? Bueno, en primer lugar, porque el discurso nos permite desarrollar nuestras habilidades comunicativas. Y esas habilidades comunicativas se pueden desarrollar en convencer, persuadir, negociar o motivar o entretener a un público. Esto está en relación a nuestra intención, al objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Asimismo, podemos utilizar diferentes fórmulas narrativas o estrategias que nos ayuden a construir un discurso. Para ello hay una gran variedad, tal vez vamos a decirlo de esta manera, de estructuras que nos ayuden a lograr el objetivo final. Y por último, porque saber elaborar un discurso es parte de nuestro perfil como líderes, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros en algún momento estaremos frente a un público oyente y este público oyente va a esperar mucho de nosotros, ¿no? Sobre todo al exponer un proyecto, al exponer un tema o simplemente hablarles sobre un tema especial que requiere pues una información que solamente tú como líder lo puedes realizar. ¿Cuáles son las características de un discurso? ¿Qué debo de tener en cuenta para su elaboración? En primer lugar, un discurso va a argumentar. ¿Pero qué va a argumentar? Va a discutir, va a manifestar ideas, pero ideas que son sostenidas. Por lo tanto, yo no puedo compartir en un discurso cosas falsas, sino reales. Por eso el orador tiene la responsabilidad de transmitir una información correcta. Asimismo, cuando nosotros realizamos un discurso, nos va a acompañar no solamente el contenido oral o escrito que pueda realizarse en un discurso, sino que también va acompañado de un lenguaje corporal, que tiene que ver con nuestra mirada, que tiene que ver con nuestro gesto, la posición de nuestro cuerpo, el tono de nuestra voz. Todos esos elementos son parte de nuestro discurso que también los debemos de tener en cuenta.
Asimismo, el otro elemento o la otra característica que debemos de tener en cuenta es nuestro contexto, es decir, el lugar donde se va a llevar el discurso y el tipo de público que nos va a escuchar. No todos los públicos van a tener las mismas características. Hay públicos que se van a diferenciar por la edad, su cultura, su disposición, y es muy importante saber hacia quiénes nos vamos a dirigir. El mensaje de nuestro discurso es el sustento de ideas con el cual vamos a desarrollar el tema central. No tenemos discurso si no tenemos una estructura de ideas sostenidas y sobre todo que el orador está convencido de ello. Y por último, un discurso, uno de sus objetivos básicos de un discurso es transformar. ¿Cómo transformar? Lógico, si nosotros queremos promover cambios, queremos persuadir, podemos convencer, podemos informar, nuestro objetivo es que nuestros receptores, en este caso nuestro público receptor, se quede satisfecho con lo que nosotros estamos compartiendo. ¿Cuál es la estructura de un discurso? Un discurso, por lo general, va a tener la estructura por igual en sus contenidos, pero la forma como se va a decir y el estilo del orador es lo que lo hará distinto, ¿no? Es decir, la estructura puede ser la misma para todos, pero la forma como nosotros lo manifestemos o lo organicemos es lo que le dará, pues, la creatividad o tu sello personal. En primer lugar, podríamos mencionar que un discurso siempre va a tener como primer elemento la apertura. La apertura, jóvenes, siempre será la motivación, el que va a causar el interés, en este caso del público oyente, para escucharnos. Nosotros, para poder capturar el interés de nuestro público, podemos emplear una frase, una metáfora, una noticia o un acontecimiento que capture el interés. Con eso podemos aperturar nuestro discurso. Pero algo muy importante, esta metáfora, esta frase, esta idea, tiene que estar relacionado con el tema central. El siguiente punto, o la siguiente parte de nuestro discurso, es la introducción. En esta parte de la introducción, nosotros hacemos un resumen de todos los contenidos o ideas principales que vamos a compartir. En este caso, el orador va a manifestar como una especie de índice de los contenidos que vamos a compartir, ¿no? Conceptos, características, un paralelo, ejemplos, conclusiones. La exposición del discurso, en este caso, es el centro del discurso y está contenido por todas las ideas básicas que nosotros queremos compartir. Es una información sintética, pero a la vez rica en información, porque lo que buscamos es eso, convencer, cambiar o informar a nuestro público oyente. Por lo tanto, la exposición es la base o es el centro de nuestro discurso que nos ayudará pues a convencer a nuestro público y lograr nuestro objetivo. El siguiente es la argumentación del discurso. La argumentación está en relación a los objetivos que estamos persiguiendo. Por ejemplo, mi discurso puede ser un discurso de entretenimiento, puede ser un discurso simplemente argumentativo, informativo. Y en base a ese tipo de discurso, pues yo voy a tener que utilizar las ideas necesarias, las ideas precisas para argumentar las ideas que yo quiero compartir. Pero para eso, como vuelvo a repetir, es muy importante cuál es el objetivo que perseguimos. Convencer, persuadir o solamente informar, describir o argumentar en todo caso. Y por último, la última parte de un discurso en esta sección sería las conclusiones. ¿Qué cosas son las conclusiones? Bueno, después de compartir, desarrollar las ideas básicas, pues vamos a compartir las conclusiones al cual vamos a
a compartir con nuestros oyentes como una síntesis, ¿no? Por eso dice que la clausura, ¿no? En este caso de nuestro discurso, se va a relacionar en un resumen de ideas expuestas por el orador. Las conclusiones pueden ser 2, puede ser 1, pueden ser 3, pero es la síntesis de todo lo que nosotros hemos compartido. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales vamos a llegar con el discurso? Bien, en primer lugar, el discurso constituye una herramienta fundamental en el ámbito de las relaciones sociales. Por ello es importante dominar sus técnicas, sus estrategias y la consistencia de contenido. Recuerden, cada uno de nosotros en algún momento vamos a ser invitados para disertar, para compartir. Por lo tanto, hay muchas estrategias que podemos utilizar, hay muchas estructuras que podemos seguir y sobre todo prepararnos para poder compartir un discurso. Y en segundo lugar, a través de un discurso se manifiesta la forma de pensar del ser humano dentro de un contexto común, presentado de manera correcta a través de sus habilidades comunicativas. Los discursos jóvenes hacen posible que cada uno de nosotros podamos también hacernos o darnos a conocer por nuestras formas de pensar. Cada vez que un profesional o en el ámbito académico disertamos, vamos dando a conocer nuestras competencias comunicativas. Espero, jóvenes, que este tema haya sido de mucho interés para ustedes y no tengamos miedo de poder elaborar un discurso. Los invito a desarrollar el videotest que acompaña esta videolección y si alguna duda tuviésemos, pues preguntarles a nuestros instructores que nos acompañan. Tenemos información en el aula virtual que podrían ustedes compartir. Espero compartir nuevamente otro tema con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias.